La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. RTBC, Sistema de Medios Públicos, a través de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia, está presente en la COP16. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuál es la importancia y la trascendencia de la COP16? ¿Qué papel está desempeñando RTBC en la transmisión de este trascendental evento? En estos días se celebra en Cali la COP16. ¿Y qué significa COP16? COP, por sus siglas en inglés, significa Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y el 16, pues que se trata de la reunión número 16 de esta cita de todos los países del mundo que firmaron ese protocolo del cambio climático de las Naciones Unidas. En la COP16 se reúnen representantes de más de 190 países que firmaron el Convenio sobre Cambio Climático. La idea es reunirse para discutir y acordar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Son muchos los puntos que se discuten en una reunión de esta envergadura. Por ejemplo, acuerdos sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y también acordar medidas para proteger los bosques y la biodiversidad. El papel que juegan los medios de comunicación en un evento como este son muy importantes. A lo largo de su historia, Señal Colombia, a través de documentales, series documentales, programas infantiles, de donde surgió precisamente el frailejón Ernesto Pérez, ha hecho una tarea de divulgación y de poner en alerta la importancia del cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad en el caso concreto de Colombia y también de los problemas que genera el cambio climático. RTBC, a través de Señal Colombia, la Radio Nacional y las plataformas digitales, es el anfitrión oficial de esta COP16. Con emisiones en directo casi que minuto a minuto en casi todo el territorio nacional, los televidentes, los radioescuchas y quienes estén conectados a las plataformas han podido seguir el desarrollo de esta trascendental conferencia ambiental. RTBC, además de presentar noticias en tiempo real, también ha presentado programas especiales y entrevistas y paneles con expertos. Para lograr este cubrimiento, RTBC desplazó a Cali un gran equipo de periodistas, personal técnico y también de equipos, y también están en la sala de redacción Germán Castro Caicedo en Bogotá, otros periodistas también pendientes de toda la información. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿cuál es la importancia de una reunión como la COP16? ¿Cuál es el papel que deben jugar los medios de comunicación públicos y privados para divulgar los problemas ambientales? ¿Cómo lo hace RTBC a través de Señal Colombia y la Radio Nacional? Nuestros periodistas de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia están listos para el cubrimiento de la cumbre de biodiversidad más grande del mundo, la COP16. La agenda internacional y los protagonistas de la COP16. El intercambio de conocimientos y experiencias. La agenda académica y la participación de la población afrodescendiente en la COP16. Biodiversidad y cultura. La voz de los territorios. Desde la radio y la televisión pública, acompañaremos los momentos más importantes y relevantes de la COP16. Señal Colombia, la señal de la paz, y Radio Nacional de Colombia, medios anfitriones de la COP16.
Queremos conocer detalles acerca de cómo ha sido el cubrimiento de RTBC Sistema de Medios Públicos en la COP16 y por ese motivo hemos invitado al programa a María Paula Fonseca, subgerente de televisión. Doctora María Paula, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti y para los televidentes. ¿Qué llevó a RTBC Sistema de Medios Públicos y en particular a Señal Colombia a darle un cubrimiento tan especial a la COP16? Es la primera vez que la televisión pública de Colombia es el medio anfitrión de un evento como la COP16 que reúne más de 180 países en un debate tan importante y trascendental para la humanidad como es la pérdida de biodiversidad frente a un planeta que está en crisis por el cambio climático. ¿Cómo ha sido el despliegue de periodistas, expertos, personal técnico y equipos? Para ser el canal anfitrión de la COP16 hemos hecho un despliegue gigante. Más de 50 personas de nuestros técnicos, entre camarógrafos, sonidistas, periodistas, presentadores y todo el equipo de RTBC se ha desplazado hasta Cali desde Bogotá. También hemos traído nuestra móvil de La Paz, la móvil de radio. Es un cubrimiento total con un equipo técnico calificado para poder asumir este gran reto. ¿Qué papel ha jugado RTBC y en particular Señal Colombia en la divulgación de los temas ambientales? Para Señal Colombia, para la televisión pública de Colombia es muy importante el debate que se estará llevando a cabo en la COP16. Es un debate que implica a los ciudadanos, la ciudadanía de las personas, sus derechos, su derecho a la vida. Pues acá se estará hablando precisamente de esos efectos que tiene el cambio climático sobre nuestro planeta, sobre la biodiversidad y cómo esto amenaza la vida de las personas. Por tanto, es totalmente pertinente e importante para nuestras audiencias, para la ciudadanía, poder conocer el detalle de los debates que acá se llevarán a cabo en la COP16. ¿Qué retos han enfrentado para llevar a cabo esta tarea? Ser el canal anfitrión de la COP16 es todo un reto para el sistema de medios públicos y para la televisión pública de Colombia. Tuvimos que llegar hasta Cali desde Bogotá con todo nuestro equipo técnico, horas y horas de preparación y más de 50 personas desplegadas en el territorio para lograr que todos los hogares de los colombianos y los ciudadanos en el mundo, los medios de comunicación, puedan tener nuestra señal multidestino que tendrá más de 8 idiomas y podrá llevar todos los debates trascendentales que se den acá en el marco de la COP16. Doctora María Paula Fonseca, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad de contarle a nuestros televidentes cómo será el cubrimiento como medio anfitrión de la COP16. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Mi nombre es Alexander Pomeo del municipio del Tambo, Cauca, y actualmente trabajo con mi agencia operadora de turismo de aventura y naturaleza en todo el departamento del Cauca. Bueno, desde muy pequeño veía la televisión y sus programas con contenido ambiental. Me acuerdo mucho uno de Naturalia, que era los domingos, era un programa lleno de información de la biodiversidad, flora y fauna. Y pues es uno de los programas que más crecimos los jóvenes de esa época. También un programa que nos alimentó mucho fue Las aventuras del profesor Yarumo. Lo recordamos también, programas como El campo en el agro, y últimamente pues he estado conectado con El campo en la radio del canal institucional, pues donde hemos adquirido muy buena información
para nuestro campo. Bueno, yo creo que a todos nos ha obligado a hacer estos hábitos, a cambiar y a cuidar nuestro entorno natural, la biodiversidad, ya que estamos en cuidados intensivos con el cambio climático. Y pues no solo yo, sino que muchos estamos en esa tónica de hacer unos cambios para la protección de la biodiversidad, flora y fauna. Yo creo que muchos años atrás había más programación educativa con el cambio ambiental, con la flora y la fauna. Se han venido acabando estos programas, pues que yo creo que estamos en la era de tener más información y que tengan más contenidos en nuestros, yo diría que en otros horarios, para poder alimentar y tener conocimiento de nuestra flora y fauna de todo el país. Yo diría que ahorita que pasa esto de la COP16, que es algo que llegó en el momento a nuestro país, los canales de televisión deberían de tener más programas para nosotros poder tener información de lo que está sucediendo con el cambio climático y con el medio ambiente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Yo creo que tenemos que estar como más informados y pues que sea muy pronto y que podamos actuar antes de que todo nuestro medio ambiente, la flora y fauna, entre en peligro. Desde el Tambo Cauca, hagamos juntos la televisión que queremos. Para conocer detalles de la importancia y la trascendencia de la COP16 que se desarrolla en Cali, hemos invitado al programa al experto ambientalista y profesor universitario Gustavo Wilches Chauz. Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación tan grata y muchas gracias pues a Señal Colombia por la posibilidad de estar en este programa. ¿Cuál es la importancia de las COP y en particular de la COP16 para Colombia? Para Colombia este es un momento muy especial, muy particular, no solamente porque visibiliza a Colombia a nivel internacional y la biodiversidad colombiana como un valor fundamental a nivel internacional, sino también, y yo hago mucho énfasis en esto, visibiliza la importancia de la biodiversidad en Colombia mismo, es decir, a la gente de Colombia, y esta vinculación de muchísimos actores y sectores, este cubrimiento que hay en los medios, pone a mucha gente que no ha estado en el tema de la biodiversidad porque seguramente no ha tenido una vinculación directa con el tema ambiental, pero nos hace reflexionar sobre el hecho de que somos biodiversidad. Este es un tema en el cual yo vengo trabajando hace mucho tiempo, precisamente un artículo con ese tema, biodiversidad es lo que somos, y creo que ese es nuestro mayor valor, nuestra mayor riqueza, y como lo diré más adelante, es también quizá esa biodiversidad el mayor recurso y la mayor aliada que tenemos para ver si podemos revertir este proceso terrible en que está Colombia de la biodiversidad hacia la necrodiversidad. En 1972 las Naciones Unidas realizaron la primera cumbre ambiental en Estocolmo. Desde entonces y desde su punto de vista, ¿cómo han evolucionado estos eventos y también cómo ha evolucionado la mirada de la sociedad hacia el medio ambiente y los problemas ambientales? Pues mira, esta cumbre de Estocolmo fue muy importante porque de alguna manera le da inicio formal a nivel de las Naciones Unidas y de los países que forman parte de esa organización internacional al ambientalismo.
Sin embargo, eso viene de atrás y me voy a hacer referencia a una cosa que es muy especial, muy particular, y que tiene que ver con el Cauca, y es que, por ejemplo, en la obra de Francisco José de Caldas, pues a quien no requiere presentación, y particularmente en un libro que se llama El influjo del clima sobre los seres organizados, es un libro sobre, y él, bueno, él después participa muy activamente en esa expedición botánica que hoy diríamos es una expedición para inventariar la biodiversidad del país. En ese libro, El influjo del clima sobre los seres organizados, por ejemplo, Caldas no habla de biodiversidad porque el tema no existía, la palabra no existía, no habla de ecología porque la palabra fue creada mucho tiempo después, pero ese es un texto sobre ecología y un texto sobre biodiversidad, y eso hay que resaltarlo muchísimo. Y no solamente hay menciones, no una, sino muchas, a eso que hoy llamaríamos biodiversidad y a la manera como ha ido surgiendo esa biodiversidad en el territorio colombiano, sino también, por ejemplo, a los conocimientos, y en eso es enfático Caldas, a los conocimientos de las culturas del Pacífico, de las culturas negras, sobre utilización de plantas, sobre antídotos, etcétera, etcétera. O sea que ese es un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo, ahora lleva este nombre y repito, es muy importante este suceso que está moviendo tanta opinión, tantos medios de comunicación en Colombia y también a nivel internacional, pero lo más importante es que las personas que estamos en Colombia, quienes nos llamamos colombianas y colombianos, seamos conscientes de esa realidad y que esa conciencia vaya desde la escuela hasta el último grado, digamos, de educación superior, pasando por todos los demás niveles. Más allá de los discursos, las proclamas, el orgullo patrio que nos da ser uno de los países más biodiversos del mundo o el más biodiverso, ¿qué importancia en concreto le dan las autoridades y la sociedad en general al cuidado del medio ambiente en Colombia? El tema es tan grave, la crisis ambiental a nivel planetario y a nivel colombiano, que necesariamente, se quiera o no, y con COP o sin COP, hay que darle atención a eso. Yo insisto con frecuencia en que esa frase de que tenemos que salvar el planeta, pues no es totalmente acertada. El planeta se está salvando solo. Lo que necesitamos es salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte de este planeta. Y entonces eso implica, como decías en la pregunta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, una transformación cultural, educativa profunda, que va desde la educación que recibe un bebé o una niña o un niño, desde el vientre materno hasta los niveles más altos de la educación superior, y toda decisión que se tome de cualquier campo, no solamente en el campo ambiental, sino cualquier decisión que tenga que ver con el desarrollo, tiene que estar inspirada por este concepto. Entonces, el asunto ya no es opcional, no es que queramos o no, el asunto es que si se siguen tomando decisiones que ponen en peligro la integridad, la diversidad de los ecosistemas que están en estrecha relación con las comunidades humanas, con las culturas humanas, entonces la misma naturaleza se encarga, como lo está haciendo ya, de pasar la cuenta. Todos los días vemos nuevas noticias y que son realmente alarmantes, como por ejemplo la forma como se está secando el río Amazonas, la forma como se están secando muchísimos otros ríos de Colombia y de otros lugares del mundo, la forma como, a pesar de que haya una reducción importante en la deforestación del Amazonas, por ejemplo, pero de todas maneras eso sigue avanzando de una manera impresionante. Entonces todo eso está poniendo en peligro la posibilidad de que la especie humana siga en este planeta. Y eso nos otorga a quienes estamos ya en la edad adulta o ya como los llamados adultos mayores, la obligación de no dejarles a niños, niñas, adolescentes y a quienes no han llegado todavía facturas sin pagar. Necesitamos hacer mucho énfasis en vincular, por ejemplo, los derechos de infancia y adolescencia con todo este esfuerzo de protección de la biodiversidad, que no es solamente un esfuerzo de carácter científico, sino que es un requisito de supervivencia para toda la humanidad, incluyendo para quienes formamos parte de la especie humana en este territorio que se llama Colombia. En su opinión, ¿qué tan completo y pertinente es el cubrimiento que le dan a los temas ambientales los medios de comunicación en Colombia, tanto públicos como privados?
no me atrevería a hacer un juicio, ni mucho menos. Me parece muy interesante cada vez que abro un periódico, cada vez que prendo la televisión, veo que ese tema está presente. Y lo interesante es buscar la manera de que eso se vuelva permanente, es decir, que no sea una curiosidad, que no sea solamente algo de unos días mientras dura la COP, sino que realmente se convierta en una, como decía hace un momento, en una generación de conciencia que esté presente en todos los temas. Eso tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con el tema tan importante que es el de la salud, que está estrechamente vinculada a la salud humana con la salud de la naturaleza, y haciendo mucho énfasis también en el tema de la paz con la naturaleza, que es otro tema que desde hace mucho tiempo, inclusive cuando en el año 1990, cuando desde el ambientalismo preparamos una propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente, no llegamos a la constituyente, pero la propuesta sí llegó y quedó en la Constitución, pues que se sepa que la paz con la naturaleza, y en ese momento éramos explícitos, tiene que estar presente en todo esto. Por ejemplo, yo soy le doy gracias a la vida haber estado vivo cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, pero sin embargo desde el ambientalismo enviamos a las mesas de negociación unos 11 puntos del sí ambiental, se llamaba así, y que había que tenerlos en cuenta precisamente para garantizar que esa cosa tan importante o ese paso tan importante que fue la firma del acuerdo de paz no pusiera en peligro ecosistemas. Y lamentablemente sí pasó así, lamentablemente en territorios donde las FARC ejercían control, se retiraron y entonces llegó la deforestación, llegaron los cultivos de uso ilícito, llegaron una cantidad de carreteras y de vías sin tener en cuenta digamos, las necesidades. Entonces, en este proceso de búsqueda de la paz en Colombia, de la paz integral, de lo que se ha llamado la paz total, a eso también hay que hacerle gestión del riesgo. Toda agua es bendita, pero al agua bendita también hay que hacerle gestión del riesgo porque uno se puede ahogar en agua bendita. Entonces, todo lo que hagamos en favor de la biodiversidad también necesita que se tenga en cuenta ese continuo que es la gestión ambiental, la gestión del riesgo, la gestión climática, para garantizar que todo lo que es benéfico no pueda generar o convertirse en una fuente de amenazas. ¿Cómo puede llegar a afectar el cambio climático los ecosistemas biodiversos de Colombia? Ya los está afectando y los está afectando de manera muy grave. Ya cité el ejemplo que quizás es más dramático de la crisis hidroclimática, de cómo se están secando los ríos, cómo están afectándose muchísimos ecosistemas. Y precisamente ese es un tema que preocupa muchísimo al mundo y particularmente a Colombia. Yo pensaba, y en estos días he hecho conferencias sobre ese tema, que la posibilidad de que Bogotá, por ejemplo, y la sabana se quedaran sin agua era mínima, porque acá recibimos agua de distintas fuentes, de la Amazonia, de la Orinoquia, del Valle del Magdalena, inclusive la misma agua que se genera en los cerros orientales, de fuentes locales, y resulta que en este momento estamos afrontando una crisis muy grave que pone en peligro la calidad de la vida, que pone en peligro los derechos humanos acá. Entonces, eso es una cosa que en este momento no es cómo puede afectar la crisis climática a los ecosistemas, sino cómo los está afectando ya y cómo precisamente ese deterioro de los ecosistemas, esa pérdida de la biodiversidad, es uno de los factores que ha conducido no solamente a la crisis climática, sino a una serie de fenómenos asociados, de crisis asociadas, como fue, por ejemplo, la aparición o la mutación del coronavirus para generar el COVID-19, y que hoy se sabe que esa mutación fue una consecuencia directa de la pérdida de la biodiversidad en los territorios de donde surgieron esos virus, y que cuando desaparecen sus hospederos habituales tienen que transformarse para buscar unos nuevos hospederos, unos nuevos vectores, y el mejor vector que encuentran es el ser humano. Entonces, todo esto que estamos hablando no es una cosa que pueda pasar en el futuro, es algo que precisamente desde la conferencia de Estocolmo que tú mencionaste ahora, se viene hablando, se viene advirtiendo, y todo ese futuro que desde entonces, desde los años 70, se anunciaba que podría venir, hoy ya es una realidad latente y con unas perspectivas muy graves. Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Me encanta que hayamos vuelto a encontrarnos, que hace días no conversábamos, no compartíamos estos espacios, y un saludo muy grato también a todo el equipo que te está apoyando para la realización de este programa.
Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la COP16 y el papel que ha desempeñado RTBC en su difusión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia. Y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme. defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.